A ver, vamos a iniciar la explicación del análisis estadístico que les contribuí para la redacción de su artículo científico. Tenemos que explicar de dónde sale el valor de alfa de Cronbach, Kaiser-Meyer-Olkin, la esfericidad de Bartlett tanto en el chi cuadrado como en los grados de libertad y la significancia, la varianza total explicada y la matriz de componente rotado por el método de componentes principales. Ya. En primer lugar, cómo cargar la base de datos de SPSS. Con el tabulado que ustedes me proporcionaron en Excel, en primer lugar tenemos que declarar cada una de las variables que pertenecen a cada uno de los ítems. Digamos que nosotros tenemos la encuesta y esa encuesta tiene prácticamente 63 preguntas. Esas 63 preguntas, bueno, 62, porque hay que exceptuar los datos de la empresa, que es el RUG o RICE. Cada una se debe ingresar, ya, para lo cual se les recomienda siempre que se codifique en primer lugar. Y aquí en etiqueta le ponemos el nombre, ¿sí? Como nosotros tenemos por cada uno de los medios del ecosistema de medios digitales, ¿sí? Tenemos, en este caso, por ejemplo, para social tenemos siete ítems. Para paid share advertising tenemos un número X, etcétera, etcétera. ¿Cómo ingresamos de uno en uno? En primer lugar, tenemos que analizar qué tipo de variable es. Existen variables nominales que solo tienen nombres, ¿sí? Variables ordinales, variables de intervalo y variables de razón. En este caso, son de tipo ordinal, ¿sí? Porque nosotros tenemos diferentes valores para diferente orden, ¿no? Recuerden que preguntaron sobre la importancia de cada uno de estos ítems en función a una escala de 1 sin importancia, 2 de poca importancia, 3 moderadamente importante y muy importante, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que es ordinal. Lo primero ponemos el nombrecito. Este es un nombre, el nombre de la variable propiamente. Después se debe elegir qué tipo. En este caso, como nosotros ingresamos números, tenemos que ingresar números, siempre le ponemos numérico. La anchura, como es del 1 al 5, solo vamos a utilizar un número. Los decimales 0 porque no vamos a meter números de la escala de razón, sino más es de la escala ordinal. El siguiente punto tenemos que poner las métricas, en este caso la métrica ordinal. Le ponemos el valor y qué significa. Puede ser por ejemplo, dentro de la escala de Likert. Aquí podría ser totalmente de acuerdo, perdón, 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, intermedio, en desacuerdo, acuerdo y en totalmente de acuerdo. Volvemos a repetir, totalmente en desacuerdo, desacuerdo, intermedio, acuerdo y totalmente de acuerdo. ¿Sí? Igual esta es una especie de escala de Likert que pusimos los niveles de importancia. Son 5 niveles, cada uno tiene su valor. Aquí asignamos el valor y aquí la etiqueta. Y listo. Esto funciona para todos, ¿sí? Perdidos, ninguna porque se ingresó todos. En columnas se pone el número que se asigna automáticamente. La alineación es cuestión de formato, no importa. En esta parte una aclaración. Podemos nosotros poner ordinal o podemos poner escala. Como estamos utilizando el valor del 1 al 5, ¿sí? Este valor del 1 al 5, nosotros le ponemos aquí escala, ¿sí? Porque necesitamos que nos calcule esto más como una variable intervalar. Si bien es cierto, es una variable ordinal,
es importante hacerle creer al SPSS que vamos a trabajar con una variable de intervalo, ¿sí? Si les preguntan en su defensa qué tipo de variable tienen que decir es del tipo intervalo o intervalar. Listo. Entonces, una vez que ya hemos ingresado todo, pasamos ya a un cuadrito que es parecido al de Excel e ingresamos los valores. Y deben tomar en cuenta que lo que se respondió en las encuestas se pone aquí. Por ejemplo, para la primera variable, la primera persona eh, contesta, que es el valor 4. Si sería de Likert, totalmente de acuerdo, pero en este caso el 4 es importante. ¿Sí? Se va ingresando todo. Esto simplemente se hizo copy-pega del documento de Excel que ustedes me enviaron. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo? ¿Cómo vamos a armar los cálculos? Dentro del análisis ya para el cálculo de los valores que antes mencionamos, en primer lugar, vamos a estudiar lo que es el indicador alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es un análisis para ver la fiabilidad. No vayan a decir validez, por favor, es la fiabilidad. Entonces, ingresamos aquí análisis, analizar, ponemos escala y análisis de fiabilidad, no es de validez. Hay mucha gente que se confunde la validez con la fiabilidad. Ingresamos fiabilidad y tenemos que, voy a regresar porque anteriormente ya estaba haciendo este análisis. Tenemos que marcar todas los ítems, ¿no? Todos los ítems. Ojo que no debemos marcar esta variable que es identificación de la empresa, identificación del especialista, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros le ponemos aquí, no ponemos nada en estadístico. Aquí tenemos que ver que esté alfa, porque es alfa de Cronbach, ¿sí? Y ponemos aceptar. Nos va a dar esto, ¿sí? Nosotros hemos trabajado con 273 personas, 62 ítems o 62 preguntas, y el valor de alfa de Cronbach nos sale 0,891, que es el valor que está aquí. Entonces, lo que tenemos que decir es calculamos el grado de fiabilidad. El grado de fiabilidad no es nada más que medir el grado de precisión de este instrumento, que tiene 62 preguntas. La precisión es el 89%. La teoría matemática dice que nosotros, si tenemos de 0.7 o 70% para arriba, aceptamos, es decir, declaramos que es fiable o tiene una alta precisión el instrumento. Listo. Vamos al segundo criterio, que es ya indicadores. Estos indicadores ya están dentro del análisis de componentes principales. ¿Cómo calculamos esto? Vamos a análisis, reducción de dimensiones y análisis factorial o factor, ¿sí? Entonces, como vamos nosotros a ver cómo sacar el Kaiser-Meyer-Rolkin, la esfericidad de Bartlett, tenemos que coger igual, de la misma manera. En esta ventana pasamos, ¿no? Marcamos todo, exceptuando el primer ítem que era de identificación, eso no nos interesa. Y vamos a programar este cálculo. Entramos en descriptivos y vamos a hacer clic en Kaiser-Meyer-Rolkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. Listo. En extracción necesitamos ver cuál de los procedimientos buscamos. En este caso, como es un análisis exploratorio, no se olviden, lo que nosotros estamos haciendo es explorando, porque si fuera un análisis concluyente, haríamos máxima verosimilitud, pero como es exploratorio, componentes principales.
componentes principales y no ponemos nada más. En el siguiente, rotación. Este proceso de rotación es para que nos dé la última matriz que tenemos presentada con las cargas factoriales, que ya vamos a ir para allá y ya vamos a explicar. Bueno, la rotación, el análisis de rotación que vamos a hacer es de tipo ortogonal y escogemos el Varimax. ¿Listo? En cuanto a puntuaciones no ponemos nada y en cuanto a opciones no ponemos nada, aunque lo preciso sería poner aquí. Según la teoría dice que las cargas factoriales deben ser mayores o superiores a 0.4. Yo le voy a poner a 0.7 para ser bastante estricto. O bueno, podemos ponerle 0.6. ¿Ya? Continuamos y aceptamos. Y nos va a dar algunos criterios. En primer lugar, la prueba de adecuación de muestreo de Kaiser-Meyer-Rolkin, que es la que tenemos acá. Esta prueba de Kaiser-Meyer-Rolkin, como dice su nombre, me va a mostrar que el muestreo que nosotros hicimos es adecuado. Es decir, que fue un buen muestreo el que nosotros hicimos. Como se hizo algunos procedimientos y esto nos permite probar que cogimos al azar a las personas, les estudiamos y en función a algunos procesos seleccionamos los 200 y pico, que no recuerdo, está en la parte de arriba, los 273 profesionales, entre profesionales de empresas y del sector académico, entonces es adecuado. Igual, este tiene un indicador. Si es que esto pasa del 0.7, quiere decir que, según la prueba de Kaiser-Meyer-Rolkin, es adecuado el muestreo. Otra prueba para contrastar es la prueba de esfericidad de Bartlett. Esta prueba de esfericidad de Bartlett no es nada más que una prueba de chi cuadrado para ver si es que está dentro de los parámetros. Ya, es esta que nosotros vemos acá. Obviamente declaramos en el artículo otro valor, porque en ese momento me parece que algo variamos, alguna cosa en la programación o se cambió algún dato por ahí porque había algún error. Pero bueno, ustedes deben decir que el chi cuadrado, el valor de chi cuadrado, o este valor nos da 1644.521. Eso significa que esto es positivo, significa que está bien. El chi cuadrado positivo está bien. Los grados de libertad son estos de aquí, ¿sí? Lo que más nos interesa de todo esto es el grado de significancia estadística. El grado de significancia estadística debe ser menor a 0,05, ¿sí? El grado de significancia estadística debe ser menor a 0,05. Este es menor, ¿no es cierto? Porque dice 0,000, es decir, es 0. Y el 0 es menor que 0,05. Eso significa que se corrobora esta prueba también con el chi cuadrado. ¿Sí? Listo, entonces pasamos al siguiente punto, que es el análisis de la varianza total explicada, que nosotros le vemos aquí. Este es el análisis de varianza total explicada. ¿A qué se refiere este análisis de varianza total explicada? Según la teoría matemática, dice que nosotros, al hacer este cálculo de esta matriz, vamos a estudiar las varianzas de cada uno de los componentes. Es decir, si utilizamos un solo grupo para estudiar este modelo o instrumento, vamos a tener el 16% de explicación del comportamiento de esa variable. Y el 16 es muy poco, ¿sí? Con dos grupos o dos componentes, clasificado en dos componentes, vamos a tener el 30% de igual de explicación. La teoría dice que cuando hayamos llegado al 70%, ¿sí? Ese es el número de componentes que nosotros debemos coger. Les doy un ejemplo para que ustedes me entiendan. ¿Qué tal si es que estudiamos el marketing mix? Según el criterio matemático y según la teoría del marketing, aquí
en 4 componentes nos debe salir el 70%. ¿Por qué? Porque el primer componente es precio, el segundo producto, el segundo distribución o el segundo comunicación, o como ustedes entiendan, precio, producto, plaza, promoción. ¿Sí? Entonces aquí debería salir 70, porque ese modelo tiene solo 4 grupos, como nuestro modelo o nuestro ecosistema de medios digitales tiene 8 grupos, que vamos a ver más abajo. Entonces aquí estamos bien, entre 8 y hasta 9. ¿Sí? Entonces tenemos que decir que el análisis de varianza total explicada nos ayuda a ver dentro de esta columna el porcentaje de explicación del comportamiento del modelo. Como este está en 71, según la teoría, con 8 grupos ya podemos trabajar. Si hay 9, mejor, porque se explica mejor. ¿Sí? Finalmente, nos vamos a la matriz de componente rotado. ¿Por qué nosotros rotamos la matriz? Es importante primero entender este cuadro. Este cuadro no es nada más que el cuadro es una especie de clasificación. Significa que todos estos ítems pertenecen a un solo grupo, el grupo número 5, y es el grupo que pertenece al medio digital social, ¿no es cierto? Recuerden que aquí estamos nosotros viendo todos los grupos del ecosistema de medios digitales. Entonces, este es del grupo social y esto nos corrobora que está bien esta medición y que según el criterio de los expertos, estos ítems pertenecen a un solo grupo. Entonces tenemos 8 grupos. Por ejemplo, el paid search advertising son estos ítems hasta aquí y es el segundo grupo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces vemos cómo nosotros le clasificamos, ya estamos clasificándolo. Es lo mismo que nos pasa en este cuadro. Miren, esta es una matriz natural, matriz no rotada. El problema es que nosotros necesitamos rotar. La rotación se hace para que puedan verse aquí bien los grupos, se defina, es decir, se mueve el plano hasta cuando se puede ver todos los componentes. Por eso no se utiliza la matriz de los componentes naturales, los normales, sino la matriz de componentes rotado. Por eso esto se hizo con, recuerden el método Varimax, el método ortogonal Varimax, ¿sí? Que está declarado aquí, ¿sí? Hicimos la extracción con análisis de componentes principales, recuerdan, y con métodos de rotación ortogonal Varimax, ¿sí? Eso es todo en cuanto a la explicación de dónde salen todos los valores. Y les ruego por favor que estudien bien este video y traten de defender con bastante fuerza, ya que ustedes hicieron el artículo y bueno, reciban un cordial saludo, una felicitación y bendiciones para el Día de la Defensa.